El término superpotencia se generalizó durante los años de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido en dos bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Todo conflicto que se daba en esa época tenía que ver con estas dos superpotencias. Ambas luchaban activamente en cualquier parte del mundo por el dominio global, pero desde que se disolvió la Unión Soviética en 1991, la cual estaba conformada por 15 repúblicas socialistas, la única superpotencia desde entonces ha sido Estados Unidos. Sin embargo, a algunos líderes e intelectuales rusos les gusta especular sobre el declive de Estados Unidos y el resurgimiento de Rusia para desempeñar el papel de superpotencia. Por eso las preguntas son: ¿por qué Rusia hoy no es superpotencia? ¿Qué tan probable es que Rusia logre ese estatus de superpotencia? ¿Y qué puede Estados Unidos ofrecer al mundo que Rusia no? Este video es patrocinado por Surfshark, una VPN con la cual se puede acceder a todo el contenido disponible fuera de tu país. Es decir, te permite ubicar virtualmente tu teléfono o computador en otro lugar. Por ejemplo, si estás en el exterior, puedes seguir accediendo a la biblioteca de Netflix de tu país. Con esta VPN se puede navegar con más seguridad, proteges tu actividad online y ocultas tu dirección IP. Y si te conectas a una red Wi-Fi pública, puedes estar tranquilo debido al cifrado que realiza Surfshark de tus datos, por lo que si te los llegan a robar sean inútiles para el estafador. Además, una sola cuenta se puede instalar y ejecutar al mismo tiempo en un número ilimitado de dispositivos, ya sean PCs, smartphones o televisores. Y por motivo del Black Friday, Surfshark tiene una oferta especial. En el enlace de la descripción y utilizando el código ECONOMÍA se consigue un 85% de descuento y 3 meses gratis. Una superpotencia es un país que tiene la capacidad de proyectar un poder dominante y una influencia en cualquier parte del mundo. La Unión Soviética disfrutó de ese estatus de superpotencia de 1945 hasta 1991. Entonces, en primer lugar, Rusia no es una superpotencia porque evidentemente no es la Unión Soviética. Se le suele considerar su sucesor porque era el país más grande y poderoso de la Unión. Pero luego del colapso de la Unión Soviética, la población de Rusia era 150 millones menos comparada con la población de la Unión Soviética. De manera que el potencial de Rusia no se puede comparar con el de su predecesor. Otra razón por la cual Rusia no es hoy una superpotencia es que su PIB, o sea el tamaño de su economía, solo representa un 1.8% del PIB mundial. Ocupa el puesto número 11 del ranking, es decir, la economía de países como Italia, Canadá y Corea del Sur es mayor que la de Rusia. Visto de otra forma, la economía de Estados Unidos es 13 veces mayor a la de Rusia. Además, tiene una economía poco diversificada. Según la revista Forbes, Rusia solo tiene 7 compañías entre las 500 más grandes del mundo, y 6 de ellas están en el sector del petróleo, del gas o del oro. Lo cual no tiene por qué ser negativo. Hay muchos países que se hicieron ricos de cuenta de la explotación de recursos naturales, pero para ser superpotencia se requiere mucho más que eso. Es decir, no es que el mundo dependa de la tecnología rusa o de la industria rusa para su desarrollo económico. Entonces no hay muchas vías por las cuales Rusia pueda ejercer una influencia mundial aparte del petróleo y del gas, los cuales son bienes relativamente fáciles de reemplazar. Por ejemplo, muchos países dependen de la seguridad que les brinda Estados Unidos, y de esta forma el país del norte puede desarrollar su influencia en esos países. Otra razón por la que Rusia no es superpotencia es porque, a pesar de tener numerosas armas nucleares, su gasto militar sigue estando muy lejos del estadounidense año tras año. A pesar de que el gasto militar de Rusia es del 4.1% de su PIB, mayor al 3.5% de Estados Unidos, en términos brutos representa 65.000 millones de dólares, muy por debajo de los 800.000 millones de Estados Unidos y de los 293.000 millones de China. Ahora, la otra pregunta es: ¿qué tan probable es que Rusia logre ese estatus de superpotencia? Es poco probable porque incluso antes del conflicto en Ucrania, la economía rusa estaba estancada, creciendo a una tasa promedio del 2% anual. Por otro lado, aun si incrementara su gasto militar varios puntos porcentuales, no significaría un gran cambio en su influencia global. Vladimir Putin estuvo modernizando las fuerzas militares en la última década, invirtiendo grandes cantidades de recursos, pero eso no evitó todo tipo de obstáculos que tuvo su ejército en el conflicto de Ucrania. De modo que su territorio y sus enormes reservas de recursos naturales son su mejor arma para intentar ser superpotencia.
Pero si bien Rusia está obteniendo altos beneficios a corto plazo gracias a los altos precios de la energía, a largo plazo la urgencia de los compradores occidentales para buscar alternativas al petróleo y gas ruso terminará afectando al sector más importante del país. Y a pesar de que Rusia pueda encontrar otros compradores para sus recursos energéticos, es difícil reemplazar por completo lo que vendía a sus antiguos clientes, y si lo hace será a un mayor costo. Pero aun si suponemos que Rusia resolviera todos estos problemas, seguiría existiendo un obstáculo mayor para recuperar el estatus de su predecesor. En la actualidad, a diferencia de otros imperios del pasado, ser superpotencia va mucho más allá de la fuerza militar. Estados Unidos es la única superpotencia porque además de ser el más poderoso, ofrece al mundo su propio modelo de cómo vivir, sus ideas, sus instituciones y sus valores. Y la amplia aceptación de esto que ofrece Estados Unidos le permite crear asociaciones en todo el mundo para seguir manteniendo el orden mundial y para preservar dichas ideas, instituciones y valores. Y Rusia no ofrece esto al mundo, ni tampoco China. El más claro ejemplo son las crisis de Taiwán y Ucrania. En ambos casos, los ciudadanos de cada país están dispuestos a arriesgar sus vidas para no ser gobernados por la dictadura china y por Vladimir Putin respectivamente. En otras palabras, Ucrania está luchando en un conflicto militar porque no quiere vincularse a Rusia ni a Putin. De igual forma, en un futuro, Taiwán estará dispuesto a luchar contra un gigante como China porque prefiere seguir viviendo con los valores e ideas occidentales. Entonces, por estas razones, es muy difícil imaginar que Rusia sea una superpotencia, porque su capacidad de influenciar el resto del mundo con sus ideas, su idioma y forma de ver el mundo es mínima comparada con la capacidad de Estados Unidos. De nuevo, el conflicto de Ucrania es el mejor ejemplo, pues Estados Unidos fue capaz de crear alianzas de todo tipo alrededor del mundo en favor de Ucrania y en contra de Rusia. Y así es que consigue mantener el orden mundial y los ucranianos están felices de recibir su apoyo. Por el contrario, Rusia ha sido incapaz de movilizar fuerzas a su favor. Su aliado más importante en la actualidad es China, pero esta alianza se basa más en intereses económicos más que ideológicos y duraderos. Incluso recientemente en la cumbre de los países del G20, China firmó un comunicado que decía que la mayoría de los miembros condenaban firmemente la guerra en Ucrania. Además, el presidente chino se reunió con Joe Biden y conversó con líderes de países aliados de Estados Unidos, como Corea del Sur, Australia, Francia y Japón. De modo que su único aliado importante está siendo pragmático y está restableciendo relaciones con Occidente. Estados Unidos seguirá siendo la superpotencia y el centro de la política y la economía mundial por varias décadas, y por el momento es poco probable que Rusia logre el mismo estatus. Quizás el hecho de ser potencia en recursos energéticos crea una falsa ilusión de poder ser superpotencia en todo el sentido de la palabra. De manera que nadie niega que Rusia sea un país poderoso, sin embargo es más pequeño y menos influyente que la Unión Soviética. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.